Hola, soy María Antonia Pérez Alonso. Soy Beatriz Velando Garín. El objetivo principal de este curso que vamos a hacer online es dar a los empleados públicos, ya sean laborales o ya sean funcionarios, una visión global del derecho que les protege. Y por tanto hemos apreciado que en cuanto al régimen jurídico suele ser fraccionado. Los funcionarios saben el régimen administrativo, los laborales conocen o tienen una referencia mínima de sus derechos sociales pero de carácter laboral, pero desconocen las limitaciones o las novedades que se les va a aplicar por el hecho de trabajar en una administración. La administración es un empresario singular que tiene unas limitaciones legales y tiene unas limitaciones presupuestarias concretas, y eso hace que los derechos sociales a veces estén limitados. El objetivo es que todos los que trabajan para la administración, con independencia de que sean funcionarios o que sean laborales, conozcan sus derechos, conozcan las prestaciones a las que tienen derecho, qué pueden hacer en caso de cualquier tipo de un despido, de una incapacidad y una situación de embarazo, lactancia, cualquier tipo de situación que requiera una protección social, pues que sepan cuáles son sus derechos con independencia del vínculo que les une a la administración. Como ha dicho muy bien mi compañera, el curso tiene un enfoque multidisciplinar. Por un lado, se estudia el derecho administrativo, su régimen jurídico, las retribuciones, las situaciones administrativas, que sería como el marco jurídico básico dentro de la función pública, y por otro lado se ha dado ese enfoque social, por eso se llama el curso la protección social del empleado público. La parte laboral, la correspondiente a laboral, es una parte pues también desconocida por parte de los funcionarios, no es un tema trabajado habitualmente en lo que es las áreas jurídicas de lo que es los grados o las licenciaturas, y en este curso lo que se ha hecho en la parte laboral es estudiar básicamente el reciente Real Decreto 20/2012, que ha modificado en parte bastante y de una forma muy importante todo lo que es la parte laboral del empleado público, tanto el funcionario de carrera como, ha comentado mi compañera, los funcionarios interinos. Pero luego además hay también otra parte de la protección social, como es los planes de igualdad en toda la administración pública. Se ha estudiado también todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales en la administración pública. Es un tema totalmente desconocido o muy poco estudiado, y se ha enfatizado sobre todo en, por ejemplo, colectivos tan importantes como la Policía Nacional o la Policía Local, incluso la Guardia Civil. Es decir, que se ha estudiado todos los colectivos de todos los funcionarios públicos que pueden existir, también el personal docente de la universitario, y luego también hay otra parte también muy importante y desconocida, como es todo lo que es la tipología de contratos de la administración pública y las especialidades de la cotización, que ahí sí que la cotización, como hay tantos funcionarios de distinto tipo con distintas categorías, pues se ha estudiado por un técnico del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, toda esa parte que no existe ningún manual que pueda recoger todas esas especialidades que esta persona, que es especialista en la materia y que lleva más de 30 años en la administración pública de la Seguridad Social, la que nos ha trabajado ese tema. Y luego también hay otros temas importantes, como es, por ejemplo, la incapacidad temporal. La incapacidad temporal en la función pública ha cambiado a través del Real Decreto 20/2012. Se supone que quería homogeneizar esa parte de los complementos de la IT, y lo que ha hecho es justo lo contrario, porque distingue la normativa entre funcionarios de la administración del Estado, funcionarios de la administración de las comunidades autónomas y funcionarios de la administración local. Y luego finalmente pues se ha estudiado también por todos los profesores especialistas en la materia lo relativo a lo que se denomina la protección social de los colectivos funcionarios de carrera específicos y propios, como es lo que se llama MUFACE, MUGEJO y ISFAS. Desde luego no hay nada parecido, pero no solamente ni a cursos ni siquiera en material escrito, no hay nada semejante, porque el ámbito del empleado público siempre tiene un enfoque único, es decir, o se trata por los laboralistas o se trata por los administrativistas.
Entonces no hay nada parecido en ningún curso de formación y sobre todo que responda a las últimas novedades recientes en materia de incapacidades, en materia de cotizaciones, ninguno que también recoja la variedad de cuerpos específicos que la propia ley dice que, además de este mínimos, hay cuerpos específicos que se siguen rigiendo fundamentalmente por normas propias, como pueden ser el personal militar, el personal de la policía, la administración local tiene un régimen propio también significativo, y no hay ningún curso que englobe a todos. Lógicamente va dirigido al público en general, a todos los estudios del derecho, a todos los que incluso estudien derecho, ciencias políticas o políticas, porque también el estudio específico de la administración pública desde la doble perspectiva es muy interesante y muy importante porque no se había abordado en ningún momento, pero también va dirigido a los directores de recursos humanos. En toda la administración pública siempre está el jefe de personal que se dedica a la contratación, etcétera, y ahí sí que es necesario este tipo de curso porque aborda todas las, como ha dicho mi compañera, aborda todas las cuestiones que no se encuentran habitualmente en los libros de lecciones propias, de manuales. Es un curso, como hemos dicho, también de actualización y perfeccionamiento, es decir, no solamente el que se dedica a esto a la administración pública conoce el tema, pero hay muchas novedades que están sin tratar y que tanto los compañeros de Derecho Administrativo, que son especialistas en esa materia, como los de Laboral también lo han realizado así. Lo bueno que la ventaja que tiene el formato online, aparte de permitir esa flexibilidad laboral, que todo ahora es evidente que es muy necesaria, también creo que lo que aporta es un valor añadido para aquellos que no se encuentran físicamente aquí, es decir, que nos permite llegar a un público más amplio. Y como en todo momento se alude a la normativa general, incluso los cuerpos específicos es normativa nacional, es decir, el hecho de que uno esté en Andalucía no impide que este curso le pueda ser útil, porque la normativa específica de cada uno de estos cuerpos es nacional y las regulaciones de seguridad social y demás es nacional. Es decir, hacerlo online permite esa actualización de conocimientos que la puedan realizar todos los empleados públicos con independencia de la administración en la que trabajen, ya sea estatal, autonómica o local, porque lo que se va a tratar aquí son unos requisitos que son comunes, con lo cual eso permite que pueda llegar a todos los empleados de las administraciones públicas y además, al no ser presencial, te puedes actualizar tus conocimientos sin necesidad de, si estás en Cádiz, tener que venir aquí. El interés del contenido alcanza a todos los empleados públicos, no solamente a los empleados de la Comunidad Valenciana. Como alcanza a todos, pues es lógico también que sea un formato que permita llegar a todos. O sea, yo creo que el online, aparte que tiene otra ventaja añadida, permiten el contacto directo durante el curso con el alumno. El alumno te hace preguntas, no es solamente que das tu clase y te vas, sino que tienes una dirección de correo y hay un contacto directo que puede incluso exceder del propio material, sino que a veces los alumnos te hacen preguntas directas de su trabajo, que en la medida que no es lo que estamos alentando, pero que evidentemente lo que sí que digo, que hay un contacto más directo con el alumno a través de las plataformas virtuales, porque permiten este tipo de cosas, hay foros, hay tal, y entonces evidentemente hay una cercanía con el alumno con independencia de que uno no esté físicamente aquí. Para ejercer los derechos hay que conocerlos, y esto es lo que te da este curso. Te da las últimas reformas, las últimas novedades en materia esenciales para cualquier empleado, y no solamente estamos hablando en todo momento de los empleados, pero ojo, también los abogados que defienden a esos empleados, que sepan de una forma rápida cuáles son las últimas novedades y cómo pueden defender a sus clientes. Y si te vas a defender a ti mismo, porque hasta el momento los empleados se pueden defender a sí mismos en pleitos, pues que sepan de una manera rápida cuáles son las últimas novedades y cómo pueden defenderse. Y yo creo que la mejor manera para ejercer los derechos es conocerlos. Entonces yo creo que este curso pues da esta herramienta, te da esta herramienta. Si el alumno no es funcionario, pues como ha comentado mi compañera, o bien va dirigido a abogados que ya están en el ejercicio y que entonces es un curso de perfeccionamiento, de actualización, sino también para aquellos alumnos que, como en las áreas de derecho
y las de Derecho, Ciencias Políticas, no se estudia las especialidades de esa combinación laboral y administrativo, aquí podrían adquirir esa especialidad en estos momentos que es, además es un tema muy complejo. Entonces el tema es, al ser tan complejo, el hecho de que cada uno de los profesores sean especialistas en esa materia y se ha hecho de la forma más dinámica posible, de la forma más práctica y de la forma más accesible y breve. O sea, esa sería la forma, lo más atractivo del curso. No es lo típico habitual en nuestro área de derecho, de un tema, 200 páginas de un único tema, no. Como máximo se va a encontrar el alumno con temas de entre 10 y 25 páginas y ahí va a estar lo principal, lo fundamental y lo más actualizado posible, y sobre todo, como ha dicho mi compañera, va a ser muy interactivo, puesto que la plataforma de la DEIR está muy bien organizada y se permite foros tanto particulares como generales, e incluso a lo largo del curso el propio profesor no solamente va a colgar su propio material, sino que se van a plantear cuestiones generales o particulares para que dinamizar el curso, para que sea lo más dinámico posible.